En estos vídeos, a partir de ahora, vamos a explicar en varios vídeos los oxoácidos. Los oxoácidos son combinaciones de hidrógeno, oxígeno y otro elemento que normalmente va a ser un no metal. O sea, puede ser nitrógeno, azufre, fósforo. A veces también puede ser un metal de transición, por ejemplo, es muy común que sea el cromo, el manganeso. Responden a esta fórmula. Primero está el símbolo del hidrógeno, luego el del elemento no metálico, que en general vamos a llamar elemento central, y oxígeno. Y debajo hay unos subíndices, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el H2SO4. Debajo del hidrógeno hay un subíndice 2, debajo del oxígeno un 4 y debajo del azufre no hemos puesto nada porque hay un 1, ¿no? Normalmente, debajo del elemento central va a haber un 1, o sea, no vamos a poner ningún exponente. Los números de oxidación para el oxígeno va a ser -2, para el hidrógeno +1, y el número de oxidación del elemento central siempre es positivo. Como bajo el átomo central suele haber un exponente 1, o sea, no se pone el exponente, la fórmula general suele ser así. Eso es lo más habitual, que no lo encontramos aquí ningún numerito. En las diapositivas que vamos a ver, vamos a poner muchas veces arriba, vamos a escribir los números de oxidación de los elementos. -1, -2, y el número n va a simbolizar el número de oxidación del elemento central, que va a suele tener un 1, ¿no? En general, vamos a poner aquí el producto del número de oxidación por el coeficiente, o sea, 1 por A, pues A, -2 por C, -2C, n por 1, n, ¿vale? Se cumple una cosa siempre, y es que la suma de los números de oxidación por los coeficientes va a salir 0. Es decir, si yo multiplico el 1 por el A más la n por el 1 más el -2 por el C, la suma va a ser 0. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos va a permitir, pues por ejemplo, calcular el número de oxidación del elemento central. El número de oxidación del elemento central va a ser 2 veces el coeficiente menos, o sea, por ejemplo, imaginemos el H2SO4. Pues este número no sabemos cuánto vale, el número de oxidación del elemento central, el número de oxidación del hidrógeno es 2 y el número de oxidación del oxígeno es -2. Pues bien, se cumple que el número de oxidación del elemento central va a ser 2 veces el coeficiente del oxígeno, que es 4, menos el número, el coeficiente que tiene debajo el hidrógeno, 2. O sea, 8 menos 2, que es 6. ¿Cómo se nombran los oxoácidos? Bueno, hay varias formas de nombrar los oxoácidos. Varias formas de nomenclatura. Hay una que se llama dihidrógeno, que es, se pone una serie de palabras. O sea, hay 2 o 3 formas. Pero la que más se suele usar es lo que se llama la forma tradicional, que es la que se suele usar, por tanto la única que voy a explicar aquí. Quien quiera más detalle, pues se estudie, si quiere, la otra forma, pero aquí no la vamos a ver porque esta es la que se suele usar en selectividad. Bien. El nombre responde a esta estructura. Siempre vamos a poner primero la palabra ácido, a veces un prefijo, no siempre, y luego dice la raíz del nombre del elemento X. O sea, vamos a poner una serie de, o sea, una raíz que nos hace referencia a qué elemento hay en la zona central. Y luego va a ir siempre una terminación que va a ser siempre oico o oso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues por ejemplo, digo yo, el ácido sulfúrico. Vamos a poner aquí la palabra ácido sulfúrico. Siempre la palabra ácido, sulfur no indica que el átomo central es ese. Esto sería el nombre de esta sustancia.
Luego, con sulfur estamos diciendo que en el centro está el elemento azufre. ¿Y qué decir de cuáles son este prefijo y este sufijo, que ya hemos dicho que no es, el prefijo no siempre existe? Pues bien, imaginemos un elemento que el elemento central X solamente tiene un número de oxidación. Un ejemplo es el boro. Un número de oxidación solamente positivo, Por ejemplo, el boro solamente tiene como número de oxidación positivo más 3. Pues bien, en ese caso siempre el sufijo, o sea, la terminación va a ser ico. Imaginemos un elemento que tiene dos números de oxidación. Como por ejemplo el fósforo, que tiene número de oxidación menos 3, más 3 y más 5, pero solamente tiene dos números de oxidación positivos. Pues entonces pondríamos el prefijo ico u oso. El prefijo ico, que se indicaría cuando el número de oxidación es el mayor, 3 más 5, y el oso cuando el número de oxidación sea el menor, más 3. ¿De acuerdo? Imaginemos ahora un elemento que tenga 3 números de oxidación. Por ejemplo, el azufre. Voy a ponerlo en el orden creciente. Menos 2, más 2, más 4 y más 6, ¿no? El menos 2 no funciona aquí porque el número de oxidación debe ser positivo del átomo central. Pues bien, entonces cuando el azufre actúe con número de oxidación más 2, lo que haremos es pondremos como sufijo oso y como prefijo hipo. Es decir, diríamos ácido hiposulfuroso. Hipo, el prefijo, oso, el sufijo. ¿Que actúa con número de oxidación 4? Pues utilizamos solamente el sufijo oso. ¿Que actúa con número de oxidación 6? Ico. O sea, mayor, ico. Intermedia, oso, menor, hiposo. Y por último, un elemento que tenga 4 números de oxidación positivos. Por ejemplo, el cloro, que tiene menos 1, más 3, más 5 y más 7, ¿no? Pues cuando actúe con la menor, hiposo, y la menor sería más 1, puesto que el número negativo no funciona. Oso para 3, o sea, sería más 1, indicaría oso, más 3, más 5 ico, más 7. O sea, el ico, hipooso, oso y perico, no indica mayor, menor, pero no para todos los elementos el mayor es lo mismo. O sea, la menor para el azufre es más 2, pero para el cloro es más 1. Bueno, pues vamos a aprender en esta diapositiva cómo se obtiene la fórmula de un compuesto de unos ácidos si me dan su nombre. Por ejemplo, imaginemos que nos dan ácido sulfúrico. Lo primero que me indica es que la estructura es así. Es un ácido, acaba en ico, luego tenemos H al principio, O al final, y S en medio, puesto que dice sulfur. Eso no indica, el sulfur no indica que en medio hay un ácido. Hay un azufre. Bien, otra cosa que nos indica, ico, no aparece nada adelante. Entonces yo me voy al número de oxidación del azufre, que son todos estos que aparecen aquí, pero el negativo no funciona. Como tiene 3, el ico indica el número de oxidación mayor. Recordad, cuando hay 3 números de oxidación positivos, ico y sin prefijo nos indica que es la número de oxidación mayor, o sea, más 6. Bien, ya sabemos que el número de oxidación es más 6. Yo lo que hago es que escribo la fórmula tal y como aparece aquí, ¿no? HSO. Debajo del azufre no va a haber nada, Hay un 1, no hay nada. ¿Qué he escrito aquí? Pues dice, lo primero que vamos a hacer es escribir los números de oxidación aquí arriba. Del hidrógeno sabemos que es 1, del azufre hemos visto que es 6, del oxígeno es menos 2. Aquí vamos a escribir el número de oxidación por el coeficiente. ¿De acuerdo? Lo único que sabemos ahora mismo es que el coeficiente del azufre es 1, luego este número es 6. Pero no sabemos ni el coeficiente que hay debajo del oxígeno, ni el que tiene debajo el hidrógeno. Pues bien, ahora hacemos lo siguiente. Ponemos como coeficiente para el oxígeno
un número tal que el número de oxidación por el coeficiente del oxígeno sea inmediatamente superior a 6. O sea, como el azufre tiene aquí, tras multiplicar por su coeficiente que era 1, hemos calculado un 6, 6 por 1, 6, pues ahora ponemos aquí abajo un numerito que multiplicado por menos 2 de más, o sea, bueno, en valor absoluto, o sea, que multiplicado por 2 de más de 8. Perdón, de más de 6. Por tanto, ponemos un 4 porque 4 por 2 son 8. Claro, realmente al hacer esta cuenta decimos, oye, 4 por menos 2 es menos 8. Ya que conseguimos que ahora al sumar el 6 más el menos 8, de ahora mismo menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, por último, ponemos debajo del hidrógeno un coeficiente tal que la suma de los números de oxidación por los coeficientes sea 0. O sea, como este número era 6 y este que ha salido de multiplicar menos 2 por 4 era menos 8, pues tenemos que poner aquí un 2 para que la suma sea 0. 2 más 6 menos 8 es 0. Por tanto, eso nos exige poner aquí debajo un 2 también. El coeficiente debajo del hidrógeno sería 2. Vamos a hacer este ejercicio para practicar. Formula y nombra los dos posibles ácidos del nitrógeno. El nitrógeno, aunque tenga un montón de números de oxidación positivos, realmente solo actúa con números de oxidación más 3 y más 5. Cuando el número de oxidación es más 3, tendríamos lo siguiente. HNO. Debajo del hidrógeno va un 1, no se pone nada. Mira, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Este más 3, porque vamos a formular el de número de oxidación más 3. Pues si yo multiplico 3 por 1, da 3, ¿no? Pues aquí tenemos que poner un número que multiplicado por 2 de más de 3. Pues ponemos un 3. Perdón, ponemos un 2. Ponemos un 2 porque 2 por menos 2 es menos 4, ¿no? Y ahora 3 por menos 3 menos 4 es menos 1. Pues aquí tenemos que poner un 1 para que al multiplicar por 1 salga 1, ¿no? Luego este sería el compuesto, el HNO2. Con número de oxidación más 5 sería HNO, como el número de oxidación ahora del nitrógeno es más 5, 5 por 1 es 5, aquí tengo que poner un 3, para que por menos 2 sea menos 6. Y aquí, por tanto, un 1. De manera que sería el HNO3. Este es el ácido del nitrógeno con el número de oxidación más pequeño posible, porque solamente puede actuar con más 3 más 5, a pesar de todo lo que diga aquí. Luego este es el ácido nitroso y este es el ácido nítrico. Cuando me dan una fórmula y me dicen que lo nombre, necesito saber previamente el número de oxidación, porque el nombre tiene que... O sea, esto se va a llamar ácido clor, pero no sé si es ico u oso y no sé si delante tendrá algún prefijo. Por tanto, tengo que determinar el número de oxidación. ¿Qué hacemos? Pues yo sé que el oxígeno es menos 2, el cloro es más 1. Y yo sé ahora que tengo que multiplicar estos números de oxidación por los coeficientes. Sale menos 6 y esto sale 1, ¿no? Pues bien, ¿qué número tiene que ir aquí para que la suma sea 0? 5. Luego ese es el número de oxidación del cloro, 5. Una vez que sabemos eso, nos vamos a ver qué número de oxidación tiene el cloro, que son 4 posibles, excepto el nitrógeno, que solamente actúa con 2 y 4, el resto actúa con los que diga, ¿no? 5 es el tercero, empezando por abajo, de 1 que tiene el 4, ¿no? 4 números de oxidación tiene el cloro y tendríamos este intermedio, 5, ¿no? Luego esto es el ácido y no va a tener prefijo, pero sí tiene sufijo, ácido clórico. No confundir con el clorhídrico, el ácido clorhídrico hídrico, que es el HCl se llama ácido clorhídrico. Este es clórico.